Esta mañana en el capítulo 1, solamente allí unos versículos, por ahí empezamos. La cristiandad celebra hoy Pentecostés. En Pentecostés, aquellos 120 que estaban unánimes juntos en oración, les descendieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. Dice el capítulo 1 de Juan, solamente 3 versículos, porque alguna vez lo hemos repetido en la iglesia, me llama la atención estas 3 cosas que Juan el Bautista dijo de Jesús. Juan el Bautista era un dedo que señalaba hacia Jesús. Y en esta misión suya, en Juan 1:29, él menciona, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una cosa que dijo de él. El versículo 33, dice Juan, yo no le conocía, hablando del Espíritu Santo. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, se refiere a Jesús. Esta es la segunda cosa que Juan el Bautista dice de Jesús. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en el versículo 34 dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 3 cosas. Juan dijo, este es el Hijo de Dios. No es un ser humano cualquiera, es el Hijo de Dios. El Verbo eterno, hecho carne en el vientre de María. El Hijo de Dios. Él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda cosa. Y la tercera cosa que vamos a tocar en esta mañana y que jamás debíamos olvidar. Ya Juan habló diciendo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esta es la tercera e importante cosa en esta mañana. ¿Te ha bautizado a ti Jesucristo con el Espíritu Santo? Que es el Hijo de Dios, confío en que lo crees con todo tu corazón. Que Él es el Cordero de Dios que se ha llevado en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, confío que lo crees con todo tu corazón. Pero la tercera parte no podemos olvidarla porque es la joya de la corona. Te ha bautizado el Señor con su Espíritu Santo porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. La pregunta de Pablo a aquellos, creo que eran 12, que se encontró allí en Éfeso y que no sé qué vería en ellos, pero algo detectó que faltaba. Y la pregunta suya fue, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un grupo de creyentes o una iglesia entera funcione sin haber ni siquiera oído del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el corazón de la iglesia. El Espíritu Santo es imprescindible. Nos pueden faltar buenos asientos o nos puede faltar, si quieres, buena ropa para acudir el domingo a la iglesia, o puede faltarnos un local de lujo, pero el Espíritu Santo en la iglesia es imprescindible. Y Jesús lo sabía. Por eso Él dijo que no se mueva nadie de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La iglesia no puede marchar adelante sin el Espíritu Santo. Pero mira, mi hermano, la iglesia marcha adelante sin el Espíritu Santo. Como una organización humana. Hay cosas que el hombre puede aportar a la iglesia, su conocimiento natural, su fuerza de voluntad, su dinero incluso, sus dotes de organización, y hacemos marchar a la iglesia. Pero sin el Espíritu Santo no hay iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Ese día nació la iglesia. Antes no había iglesia. Había sinagogas y había judaísmo y había lo que hubiera en otras partes del mundo, pero el cristianismo nació el día de Pentecostés. Antes no había cristianismo. Jesús tuvo 3 años de ministerio y estaba hablando a un pueblo que aún estaban bajo la ley. Y les estaba de alguna manera, poquito a poco, preparándoles para aquel nuevo pacto que Él iba a inaugurar y todo aquello nuevo que vendría.
Pero la iglesia no existía. Cuando leemos los evangelios, no pensemos que aquello era la iglesia, que Jesús estaba hablando a la iglesia no existía aún. En el capítulo 18 de Mateo creo que es donde Jesús dice, en respuesta a aquello que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo, no quiero confundirme, creo que es en respuesta a esto que Jesús dijo, tú eres Pedro, o no, la pregunta que le hizo, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta verdad que tú acabas de decir, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Edificaré, mi hermano, está en futuro. No existía la iglesia. La iglesia comenzó en Pentecostés y sin Pentecostés no hay iglesia. Lo podemos llamar como queramos, una reunión de vecinos, como queramos, pero la iglesia necesita al Espíritu Santo de Dios, porque para cualquier otra empresa en el mundo, las capacidades naturales que Dios ha dado al hombre son suficientes para llevarlo adelante, pero la iglesia ha de ser llevada adelante en el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Es así. Por eso Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen, que recibirían poder de lo alto, poder de lo alto. Poder de lo alto. No quiero entretenerme mucho en esto, pero a veces digo que cuando Jesús dice, yo le preguntaban acerca de la política, si Dios restauraría el reino de Israel en aquel tiempo, derrocaría el imperio romano, Israel volvería a ser imperio, ¿no? Ellos estaban en otras cosas y Jesús les dijo, mirad, y lo podíamos aplicar a los días que vivimos y a las cosas que están ocurriendo. Iglesia, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros eso. Lo que nos toca, dice Jesús, es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no antes, mi hermano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Decía Rebeca, creo que todos nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Yo no lo sé, espero que sí. Porque, como decía el otro domingo, espero que esta predicación en un sentido no sea para nadie. Porque todos somos bautizados en el Espíritu Santo y tan llenos que podamos decir con razón, este hombre ha perdido el tiempo en esta mañana, porque todo lo que está diciendo no lo necesitamos. Ojalá fuese así esto. Por eso es la palabra que tengo del Señor y es la palabra que traigo. Digo a veces, no voy a tomar mucho tiempo, que Jesús dijo, me seréis testigos. Testigos. Él nunca dijo, me seréis sermoneadores. ¿Sabes? Hay una diferencia. Un sermoneador puede contarte un viaje que él nunca ha hecho. Un testigo te contará algo que él ha visto. Es una diferencia grande. Claro, nosotros no estábamos en tiempo de Jesús cuando él fue crucificado, cuando él hizo los milagros que hizo y las maravillas que nosotros no estábamos allí. ¿Cómo podemos ser nosotros testigos de Cristo si nosotros no estábamos allí, no lo vimos? El Espíritu Santo te hace testigo. El Espíritu Santo cuando viene te trae la realidad de Cristo, de tal manera que tienes el poder para testificar de ello como si hubieses estado allí viéndolo. Te conviertes en testigo, no sermoneador, sino testigo. Ahora mira, mi hermano, vamos un poco adelante. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Damos gracias a Dios por guardarnos con esta verdad en nuestro corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Tres personas. El Espíritu Santo no es humo, no es una fuerza, no es una influencia, aunque por supuesto es una influencia sobre nosotros también, pero el Espíritu Santo es Dios. Cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios. Esas son palabras mayores. Ahora,
Si queremos saber si un hombre o una mujer ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué buscamos? ¿Qué buscaremos en él? ¿Qué buscamos? ¿Cómo podemos saber si una persona ha sido llena del Espíritu Santo? Algunos estaréis pensando, si hablan lenguas es que ha recibido el Espíritu Santo. Luego tocamos un poquito ese tema, porque no deja de ser verdad eso. Pero mira, si tú quieres saber si una persona ha sido o no bautizada en el Espíritu Santo, busca en él a Dios. No te dejes guiar por la apariencia, por los dones naturales, sus capacidades, su figura. Busca en su interior a Dios. ¿Está Dios en esa persona? ¿Habla Dios a través de esa persona? ¿Ves la presencia de Dios en esa persona? Entonces, esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Yo buscaría a Dios. Sí, Señor. ¿Está Dios en esta persona? Ahora, un punto que no quisiera dejar pasar, que me parece a mí, y que quiero tocarlo así de paso, es que acerca del bautismo del Espíritu Santo, hermanos míos, deberíamos tener reverencia. Mi opinión personal, llevo ya 50 años en los caminos del Señor, he visto algunas cosas. Además, nací en una iglesia pentecostal, gracias a Dios. La sensación que tengo es que falta reverencia en la cuestión del bautismo en el Espíritu Santo. Hay cosas tan ligeras, tan superficiales, tan aparatosas, tan fuera de tono. Reverencia, mi hermano, reverencia. Ya sé yo que cuando el Espíritu Santo vino, allí debió haber algo, se debió de mover algo por allí, porque la gente que los observaba dijo, están borrachos. Algo pasó allí. Pero eso, con toda seguridad también que fue el efecto del poder del Espíritu sobre ellos, que verdaderamente parecía que estaban paralíticos. No fue algo que ellos simularon, figuraron, hicieron para que pareciera que reverencia por el bautismo del Espíritu Santo. Hablar del bautismo de cualquier manera, o moverse o actuar diciendo que estos son manifestaciones del Espíritu de cualquier forma, es como estos hombres que se juntan en las tabernas a hablar cosas obscenas de sus propias esposas. Reverencia, mi hermano, hacia el bautismo en el Espíritu Santo. El apellido del Espíritu es Santo. Todo fracasará, con excepción de lo que se hace en el poder del Espíritu. Jesús decía, separados de mí nada podéis hacer. Esto es lo que quiero decir. Y sin embargo, separados de Él, mira que se hacen cosas, ¿eh? Madre de mi corazón. Pero lo que Jesús está diciendo allí es, todo lo que hagáis, ya da por sentado que se harán muchas cosas, separados de mí, al final no servirá para nada. Y esto es lo que quiero decir, que todo lo que se haga fuera del poder del Espíritu Santo, al final, cuando venga la hora de la prueba, será quemado y no servirá para nada. El Espíritu Santo da dones a la Iglesia. Sí que sabemos eso. Habéis leído hoy el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde se nos habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué da dones el Espíritu Santo a la Iglesia? Es muy sencillo. El Espíritu Santo nos da dones porque los necesitamos. Volvemos a lo mismo. La Iglesia no puede hacer la labor que Cristo le ha encomendado, por eso se nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da dones. Mira, si pasamos adelante un poquito, por favor, a 1 Corintios capítulo 12. Leemos allí directamente acerca de esto. 1 Corintios 12, el versículo 1. Mira, allí dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estas personas de Éfeso que hemos comentado, que dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. La Iglesia no puede ignorar acerca del Espíritu Santo,
pero tampoco debe ignorar acerca de los dones del Espíritu Santo. Aquí lo dice el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de esto, pues es algo que tenéis necesidad de tener conocimiento acerca de ello, porque lo necesitáis. Primera de Corintios, aquí donde estamos en el capítulo 14, una hoja adelante, en el versículo 1, 14:1, dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Procurad los dones espirituales. No que seamos pasivos con respecto a los dones, no que lo tengamos como algo que, bueno, tampoco la Iglesia no es cuestión de meternos en él. No, los dones espirituales nos han sido dados por Dios el Padre a través del Espíritu Santo, porque los necesitamos. En nuestra batalla contra el mundo, en nuestra batalla contra el demonio, se nos ha provisto de los dones para que salgamos triunfadores, porque nuestras capacidades naturales no son suficientes. Me resulta un poco difícil hablar sin tocar algunos temas, y tocar algunos temas no quisiera por no dañar a nadie, pero bueno, lo dejamos ahí. Las capacidades naturales del hombre no son suficientes para llevar la Iglesia de Dios adelante. Y Dios lo sabe, por eso nos dio el Espíritu Santo y nos dio los dones espirituales. Y se nos recuerda aquí: no los ignoréis, procurad los dones espirituales. 9 son los dones espirituales. 1 Corintios 12, a partir del versículo 8, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don del Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con la sabiduría humana que adquirimos en las escuelas. Es algo sobrenatural, es algo que el Espíritu da. Como dice el dicho: en mi pueblo el más tonto hace relojes. No se trata aquí de sabiduría humana. Jesús decía: si no os volvéis como niños. Sí, Padre, te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. No hace falta tener mucha escuela, solamente un corazón. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe. La fe es un don de Dios, es dada por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Ah, qué bonito, dones de sanidades, cómo nos gusta ese. Porque este don, mira que abre puertas, Oh, Dios de mi corazón. A otro, el hacer milagros. Mira, es diferente el don de sanidades al don de milagros. Son dos cosas distintas. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Hablábamos el otro día acerca del don de discernimiento de espíritus, tan necesario en la Iglesia en estos días. Discernimiento de espíritus. No creáis a todo espíritu, sino mirar a ver si son de Dios. A otro, diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas, mi hermano. Y a otro, interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿cuál de estos dones es el más importante? Puedes contestar si lo sabes. No es una pregunta así que la lance al aire. ¿Cuál de estos 9 dones es el más importante? ¿El de milagros? ¿El de sanidad? Que parece que a primera vista son los que más peso tienen. Primera de Corintios 14:1, otra vez una hojita adelante. 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Procurad los dones espirituales, procúralos, pero sobre todo, que profeticéis. El don de profecía es el
De alguna forma, Pablo dice que es el primero y principal, sobre todas las cosas que profeticéis. Ahora, profetizar no es solo esto que a veces entendemos, alguien se levanta por allí y trae como una palabra de profecía y dice no sé qué cosa. Puede incluir eso, pero profetizar es traer mensajes inspirados de parte de Dios y verdades espirituales. Eso es profetizar, mi hermano. Por eso Pablo le da tanta importancia, por sobre todas las cosas en la iglesia, que profeticéis. Otra vez vuelvo a tocar el tema, no sermoneadores, gente que traen sermones que no están inspirados por Dios, que Él los guisó y los coció en su cabeza, pero no tienen la inspiración de Dios. Y la iglesia, a poco discernimiento de espíritus que tenga, lo nota. Mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Y verdades espirituales, no lecturas muertas de la palabra de Dios. Recuerdo una vez a tu madre, hace muchos años, porque por allí se pidió que alguien compartiese y alguien salió por allí y abrió la Biblia, leyó allí algo y tal. Parece que ella notó que había allí un poco de oficialidad y frialdad y le dijo, no, cuéntanos lo que Dios te ha dicho a ti. Es esto. No es ahí leer la lecturita de turno y tal. No. Algo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mensajes, hermano mío, inspirados por Dios, porque eso edifica la iglesia. Y el interés de Pablo aquí claramente está en que la iglesia de Dios sea edificada. El más importante de todos es que profeticéis. Mira, si seguimos leyendo aquí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, como estamos, dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermano mío, la persona que habla en lenguas, de la cual tanta gente se ríe, un respeto, una reverencia, porque la persona que habla en lenguas le está hablando a Dios. La palabra santa dice que por el Espíritu habla misterios. Reverencia también a este don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hermano mío, si tú quieres edificar a la iglesia, primero tendrás que edificarte tú mismo. La palabra de Dios dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas, benditas lenguas, le está hablando a Dios y se está edificando a sí mismo. Edificándose de una forma real, de una forma espiritual. No llenando su cabeza de conocimiento para luego arrollar a la iglesia y decir, este hombre, qué conocimiento. No. Es edificación espiritual. Y que viene por medio de las lenguas. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, el que trae mensajes inspirados por Dios y verdades espirituales, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Hermano, es palabra del Espíritu Santo a través de la boca de Pablo. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. No deseches ese don, mi hermano. Todos ponen los ojos en los dones, ¿verdad?, que nos hacen tan famosillos en las redes sociales y tal, de milagros, sanidades, que son maravillosos. Luego tocaremos algo al respecto. Pero aquí el apóstol está diciendo, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. El apóstol Pablo, mi hermano, que no es cualquier cosa, está diciendo, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, pero sobre todo que profeticéis no quiere decir que no procuréis también los otros. Procura hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas te edifica espiritualmente dentro. Hablas a Dios, por el Espíritu hablas misterios. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Ves? Él insiste en esto, más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas.
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Oíste eso? Si el que habla en lenguas tiene también el don del Espíritu Santo de interpretación e interpreta las lenguas que ha traído, se coloca a la altura del que profetiza. El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Porque en ese caso, amigo mío, te colocas a la misma altura que el que profetiza. Mira si es importante esto. Dones del Espíritu Santo que nos da para combatir al diablo, al mundo. El diablo no tiene miedo de ningún hombre, pero el diablo le tiene terror al Espíritu Santo. Jesús dijo: yo echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. No, que Cristo echaba fuera a los demonios, porque como Él era Dios, sí, Él era Dios, pero Cristo no actuó en la tierra como Dios, se despojó a sí mismo. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de hombre. Y estando en la forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerto de cruz. Todo lo que Cristo hizo en su ministerio fue por el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué importante esto. Y por eso Él dijo: no os mováis de ahí hasta que recibáis este Espíritu que estuvo también en mí, porque os es totalmente necesario como me fue necesario a mí. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para edificación de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora decimos que el hecho de que el más importante sea el de profecía o el de hablar en lenguas con interpretación, porque son mensajes inspirados por Dios y mensajes de auténtica sabiduría del Espíritu, no quiere decir que los demás dones no sean importantes. Procurad los mejores dones, dice Pablo. Procúrate estos, hermano mío, que son los mejores. Habla en lenguas. Hay otra parte, sí, ya sé, que dice que Pablo, que la iglesia prefiere 5 palabras en un idioma que entendemos todos que 10.000 en lenguas. Pero con eso no está desechando las lenguas, porque él dice claramente: no prohibáis el hablar en lenguas. Y dice algo que es una carga de profundidad: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. No sé cómo sabía Pablo cuánto hablaban en lenguas los demás, pero es un atrevimiento decir: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, porque el que habla en lenguas le habla a Dios y a sí mismo se edifica. Pero en la iglesia si hay interpretación, bien; si no, calle y hable en su casa. Yo te animo, mi hermano, a que hables en lenguas en la iglesia. No estoy coartando ni coaccionando a nadie, al contrario. Habla en lenguas cuando notes el Espíritu dentro de ti que te da el salto. Habla en lenguas. Eso sí, trae interpretación. Si no, calla y habla en tu casa. No lo mando yo, está establecido así en la palabra de Dios. Qué importante el don de lenguas. Qué importante el don de lenguas. Cuando tú ves un ministerio del Espíritu Santo y tú encuentras en un predicador cosas que no ves por regla general, no lo ves en otros lugares, hay algo especial ahí. No hay nada especialmente bueno en cuanto a lo humano, pero hay algo ahí, hay revelación de Dios, hay algo espiritual. Eso es porque esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo y se está edificando a sí misma por el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don del Espíritu tan importantísimo. Es lo que eleva a la iglesia de la esfera de lo normal a la esfera de lo sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. No sé qué tiene pero ni sé de dónde saca esta forma de entender la palabra de Dios y este mensaje tan claro, tan poderoso, tan lleno de verdades espirituales. ¿De dónde? El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Ese es un gran secreto. Los demás dones también son importantes. Tenemos, hermano mío, lo sabes tú también como yo, tenemos un Dios de milagros. Sí.
un Dios de milagros. Dicen estos cesacionistas que, bueno, eso quedó allí en la iglesia primitiva con los primeros apóstoles. Claro, con eso cubren ellos su falta de poder y su falta de manifestación del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es un Dios de milagros ayer, hoy y por los siglos. Él es un Dios de milagros. Y Él es un Dios de sanidades. Dios sigue sanando hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Qué noticia tan maravillosa hemos tenido esta semana acerca de un niñito en una iglesia aquí en Santander. Llevábamos 5 años detrás de este muchacho, que el diagnóstico que le dieron en un principio fue un cáncer, no sé si realmente en la sangre como el mío, o algo que saltó a otros lugares, no sé bien cómo fue eso, pero le dijeron, tiene un 5% de probabilidades de que viva. ¿Sabes lo que quiere decir eso, mi hermano? Eso quiere decir, este niño se va a morir. Pero como los padres no pueden decir, el médico no puede decirle eso a los padres, les dice, tiene un 5% de posibilidades de que viva. O sea, nada. Estuvo en coma, ¿cuánto tiempo? ¿Meses? Unos meses estuvo en coma. Sí, estuvo mucho tiempo en coma. Parecía que eso era ya definitivo, se iba. De ahí se recuperó. Estuvo ya otro tiempo con cuidados paliativos porque ya era al final. Pero había una iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Ayer le decía a Rebeca, la iglesia allí, la iglesia aquí ha estado orando por este niño. Yo le decía, seguramente que algunos han estado orando con más fe que otros, seguro. Ahora cada uno conforme a su conocimiento y en el estado en que se encuentra, ha orado por este niño. Bueno, estos días de atrás, después de 5 años, qué agotamiento para los pobres padres. A veces prefiere uno llevarlo encima que no tener que ver eso en una criaturita. Y estos días de atrás, últimos días, le hicieron una prueba y no vieron el cáncer por ninguna parte. Lo atiende un médico del hospital en Bilbao, un médico del País Vasco, y le dijo a los padres, no está el cáncer. Los padres le hablaron así del Señor y él dijo, yo no creo, lo siento, estoy muy escamado de todos estos... Bueno, ahí lo dejamos. Está rebotado, está escamado de lo que ve. De Dios, no, a Dios si le conoces no puedes estar escamado de Él. Y no creo, dice, mi padre es teólogo, pero yo no creo. Pero me parece que en esta ocasión vuestro Dios os ha ayudado. Él dijo, dejarme este fin de semana, que piense un poco, dice, porque es que esto no es normal y no tenemos nada anterior a esto que nos dé pautas o pistas, no hay protocolo, no sé, dejarme este fin de semana. Bueno, pasó el fin de semana, la semana siguiente volvieron a llevar al niño para una prueba última, que sí que fue un examen de médula ósea, creo, y allí volvió a salir que está completamente limpio. Y allí en el hospital tienen la costumbre de que cuando un niño se sana de cáncer, toca la campana. Me da la sensación de que no suena mucho esa campana, pobrecitos míos. Pero llevaron al niño allí los padres y el niño estuvo tocando la campana en el hospital. Porque nuestro Dios es un Dios que nos capacita, nos limpia para que podamos tocar la campana. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios es un Dios de sanidades. No quiero entrar en mi caso, ya lo conocéis, os lo he contado muchas veces. Pero esta semana, este miércoles pasado, también estuve en Salamanca. Me dieron el resultado también de un análisis de médula, que allí es donde se ve realmente qué es lo que está pasando. Y me dijo la doctora, estás completamente limpio. Tiempo atrás había algunos rastros que no le daba importancia porque ella sabía que aquello estaba marchándose, pero esta vez ella me dijo, estás completamente sano. Solamente te voy a hacer 2 extracciones de médula más, una en noviembre, otra en abril del año que viene, para que se cumplan los 2 años, y si sigue igual que ahora,
te mando para tu casa. Tenemos un Dios. También apreciamos estos dones del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por Sole. No quiero pasar un domingo sin hacerlo notar. Ha peleado la buena batalla. Las enfermeras le decían, ¿pero de verdad quieres recuperarle? Y sí, que todavía me sirve este hombre. Peleó la buena batalla y me sacó adelante. No sé si algún día se arrepentirá por eso, pero ha batallado contra el enemigo. Son importantes, sí, Señor. Ahora ya vamos a terminar. Estamos contentísimos con los dones que el Espíritu Santo nos da. Tiene que haber dones en la Iglesia. Los dones del Espíritu tienen que estar funcionando en la Iglesia, porque son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia son las que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo y son las que tenemos que utilizar. Ahora, si tuviésemos que elegir entre los dones o el dador, ¿con qué nos quedaríamos? Mira, Dios es bueno, nos permite que nos quedemos con los dos. Para eso lo dio. Pero bueno, es como una especie de examen a nuestro corazón. Qué pena si nos centramos tanto en los dones y olvidamos un poco al dador. Qué triste. La palabra de Dios dice allí por medio del apóstol Santiago que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Sabes lo que son celos, mi hermano? ¿Has tenido celos alguna vez? Yo tuve celos de mi novia. Veía cosas donde no había nada. Los celos, qué malos son. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Si Él nota que tú te centras un poco más en sus dones, en sus regalos, que en su persona, le duele, te anhela. Leí una historia de un niñito que esperaba el tiempo de escribir a Santa Claus, que en algunos lugares está en el lugar de los Reyes Magos, tal. Y dice que una noche soñó que se le apareció Santa Claus y le dijo, ¿qué regalos quieres que te traiga? Y el niñito le dijo, yo no quiero regalos, yo te quiero a ti, Santa. Gracias, Señor, por los dones, pero yo te quiero a ti. Mi fortaleza eres tú. En tiempo de oscuridad, en el tiempo de la prueba, mi fortaleza ha sido tú. Bendito sea tu nombre. Yo te quiero a ti. Gracias por tus dones, pero te quiero a ti. Terminamos leyendo un pasaje. 1 Corintios 12, estamos por aquí, por esta zona. 1 Corintios 12, 31, dice 12:31, el último versículo de este capítulo 12. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermano mío, ¿hay un camino más excelente que los dones del Espíritu Santo? ¿Qué cosa? Las dos cosas dice Pablo, no dice desecharlo o olvidaros, no, dice procuradlo, procurad los mejores dones, procurad los dones mejores, dice, sí, mas yo os muestro aún un camino más excelente. Hay un camino más excelente que todo esto. No es cuestión de rechazarlo, es cuestión de ir un poco más arriba. Te quiero a ti. Gracias por tus dones, pero yo te quiero a ti. 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿son malas las lenguas? No, lo hemos dejado bien claro. No, de ninguna manera, son necesarias, son preciosas. Pero si me quedo ahí solo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermano mío, qué mal suenan algunas lenguas. Yo las he oído tantos años ya y hay lenguas que son maravillosas. Va en cuestión de la persona, cómo está en relación con el Espíritu Santo, la reverencia, la intimidad que tiene con el Espíritu. Lenguas angélicas, lenguas gloriosas, pero hay veces que qué mal suenan
las lenguas. Digo, ¿será una falta de amor? Digo, no sé, porque aquí dice que entonces sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, mira que aquí está tocando Pablo el corazón, el principal y mejor de los dones del Espíritu, la profecía. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, la fe, Dios mío, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Qué palabra esa tan fuerte, ¿no? No soy nada, no soy nada. Hombre, algo seré, no, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y cuántos hay que entran por este camino como si fuese el centro de todo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se puede entregar uno el cuerpo para ser quemado y no tener amor? Sí, se puede. Lo que el yo es capaz de hacer en su necedad y en su afán religioso no se lo puede imaginar nadie. Claro que se puede. Dice el versículo 4 que el amor es sufrido. El amor es sufrido, mi hermano. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. No es jactancioso. Ni se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Mi hermano, si no busco lo mío, entonces ¿lo de quién busco? No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Qué bonito, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. A ver, le está bien, se lo dije. No se goza de eso, pobre. Mas se goza de la verdad, como decía muy bien la hermana. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Marido, ama a tu esposa. Y súfrelo todo por tu esposa. Esposa, ama a tu marido. Y súfrelo todo por él. Todo lo cree. El amor todo lo cree. El amor es un don, es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El primero, que encierra a todos los demás, es el amor. Y el amor, dice aquí la palabra, que todo lo cree. La persona que está llena del Espíritu Santo no necesita esforzarse para creer. Los que dudan son los que están fuera. Desde allí es muy difícil creer, pero cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, es tan sencillo. Yo le creo a mi esposa con todo mi corazón. Llevo 50 años viviendo con ella. Lo último que haría sería mentirme, y la creo. Cualquier cosa que me dice la creo. No tengo que esforzarme, ni te creo en fe, ni estoy intentando creerte. No, la creo. A ti te pasará igual con tu esposa. Y con las cosas del Señor es exactamente igual. Que está lleno del Espíritu Santo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo espera, todo lo espera. Nada está terminado hasta que el Señor diga que está terminado. Todo lo espera, todo lo soporta. Bendito sea el nombre del Señor, todo lo soporta. Cuando Esteban estaba muriendo apedreado, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y reprendió a toda esta cuadrilla religiosa, aquellos 70 que formaban el Sanedrín, después de darles un buen repaso del conocimiento que Esteban tenía de la Escritura. Al final les dijo, duros de cerviz, fíjate, religiosos, los que dirigían al pueblo de Israel. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Cuando él murió apedreado, le elevó una oración al Padre y le dijo, no les tengas en cuenta este pecado. Hermano mío, ese no fue Esteban. Eso no está en Esteban, ni en ti, ni en mí. Eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo soporta, y el hombre lleno del Espíritu Santo, por supuesto. Y el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser.
el amor nunca deja de ser. Siempre menciono, al llegar aquí, que leí una versión, estas modernas, donde traducía que el amor no tiene fecha de caducidad. Es un yogur allí en la nevera y dices, oye, este hay que consumirlo, que esto caduca mañana, o tirarlo a la basura. El amor no tiene fecha de caducidad. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero lo más grande es el amor. Hermano mío, ama a tu esposa. Hermano mío, ama a tus hijos. Ámalos con todo tu corazón. Y ama también a los hijos de tus hermanos. Y propicia un camino para ellos. Estamos aquí para colaborar con el Señor, para llevar gente al cielo. No estamos aquí para ser la mejor iglesia de Burgos. No tiene sentido. Estamos para llevar gente al cielo. Somos colaboradores de Dios. Ayuda a que tus hijos, tus familiares, tus amigos vayan contigo al cielo. Que nos encontremos allí. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ponemos en pie. El Espíritu Santo sin falta hará el resto. Bendito sea el nombre del Señor. No os olvidéis de nada, pero no os olvidéis de las lenguas. Lo más importante es esta parte última que hemos tocado, el amor. Pero recuerdo, no os olvidéis de las lenguas. Si no habéis recibido el bautismo en el Espíritu Santo, Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más lo dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pídeselo. Y cuando el Espíritu Santo venga, vendrán las lenguas. Y cuando vengan las lenguas, tú serás edificado. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia en esta mañana. Señor, tú has visitado a tu iglesia en esta mañana, durante este tiempo de alabanza, de adoración, sin la influencia de ninguno de nosotros, de una forma soberana y libre, tú has descendido sobre cada uno de los miembros de esta iglesia.